Saludos. Voy a continuar con este tema de la posibilidad de tener contacto mental o telepático con visitantes de otros planetas, lo que se conoce como el contacto extraterrestre. Ahora me voy a enfocar a esto que yo llamo el informe Radón. Esta idea me llegó a mí justo cuando estaba recibiendo los mensajes anteriores en 1993 y no supe exactamente a qué se pudiera referir esa idea. Pasaron muchos años, más de 20 años, para poder posteriormente ya recibir las ideas correspondientes a esto relacionado con el informe Radón. Y ya lo pude escribir y convertir posteriormente en este libro, el informe Radón. ¿Quién es este personaje o qué es Radón? Se supone que es uno de los nombres de los visitantes extraterrestres de este sistema de mundos conocido como Argón, que se supone que se estuvieron comunicando conmigo mentalmente. Fíjense bien que siempre digo, se supone, para no hacer afirmaciones categóricas sobre este tipo de experiencias, aunque para mí son reales o verdaderas, al comunicarlas por respeto a las demás personas, creo que tenemos que manejarlas con mucha sutileza para que no se piense que se tienen que considerar ese tipo de vivencias como absolutas. Al menos lo que yo he recibido tanto de las experiencias con extraterrestres como experiencias en el campo espiritual en diferentes niveles o en el campo parapsicológico, siempre he tratado de manejarlo como un investigador. O sea, además de que he tenido la fortuna de tener experiencias directas, y he conocido personas muy cercanas con ese tipo de experiencias también. Siempre trato de verlo desde un punto de vista, digamos, científico. ¿Cómo se manejaría el método científico con este tipo de experiencias? No podemos hacer una afirmación contundente hasta no tener pruebas eh, eh, firmes que sean válidas para cualquier otra persona, aunque esa otra persona no haya vivido este tipo de experiencias. Por eso es que yo me manejo con esta cautela. No porque yo tenga dudas de lo que yo he vivido, sino porque quiero que las personas que me escuchen o me vean entiendan que lo que estoy compartiendo no lo considero como una verdad total o completa, sino como yo le llamo fragmentos de la verdad. Es tan amplia el conocimiento humano o lo que el ser humano puede llegar a saber del cosmos, de la vida, de nosotros mismos, que es casi imposible que podamos tener todas las respuestas en forma satisfactoria. Antes de entrar en el informe Radón, quería hacer algo que se me quedó pendiente del mensaje anterior, donde, y para de alguna manera demostrarles, en cierta forma, cómo es posible que en esos estados de meditación profunda o de trance inducido, como los que yo practiqué para alcanzar estos estados de comunicación, sí podemos llegar a recibir información que nosotros no sabemos, que nunca hemos leído, que nunca hemos investigado de ninguna fuente. Y con eso se va comprobando que la mente humana tiene una capacidad receptiva para conectarse a otras fuentes de conocimiento, todavía sin poder precisar exactamente de dónde pueda venir la fuente, porque ahí es donde yo veo las diferencias. Hay personas que reciben algo y están muy seguras de cuál es la fuente, o creen ellos que la fuente que ellos están sintiendo es la real. Y ahí es donde yo difiero un poco de otros sensitivos o de otros contactados. Yo digo, bueno, aquí está el fenómeno, aquí está la expresión. Yo no dudo de la experiencia que haya tenido alguien o la experiencia que yo he tenido.
sino de cómo es que nuestra propia mente se está traduciendo esa información. Eso es lo que yo he investigado, que el cerebro humano y la mente humana están diseñados ya para transformar el mundo de las ideas en pensamientos e incluso en lenguaje, es decir, en algún idioma especial. Entonces, como ese fenómeno ya lo descubrí y existe y lo podemos constatar, porque todos nosotros lo vivimos a diario. Desde pequeños comenzamos a aprender un lenguaje, un idioma, porque es lo que escuchamos de nuestros papás o de las personas que nos educaron. Si ese bebé o ese niño lo movemos a otro lugar, pues va a aprender otro idioma. ¿Qué significa? Que el cerebro tiene la capacidad de aprender cualquier idioma, que la mente en nosotros tiene la capacidad de adaptarse a cualquier forma de pensamiento. Es muy plástico, es muy dúctil, es maravilloso. Pero también por eso hay que tener mucho cuidado, porque como ya se da una traducción de manera natural, puede ser que esa traducción ya tenga alguna distorsión en mayor o menor grado. Ya no es la idea pura, ya es una disminución de esa realidad a una comprensión nuestra. Hace muchos años, cuando recién comenzaba a recibir mensajes, eh, capté esta idea. Percibí yo en mi mente una gota de agua en una nube, y en esa nube, esa gota de agua luego comienza a descender, pasa por todo el proceso de descenso desde la nube hasta que cae en tierra o en un lago o en algún objeto. Entonces capté que había tres etapas de esa gota de agua. La gota de agua pura en su medio ambiente natural, que es la nube, la gota de agua cuando va descendiendo y por lo tanto se va cubriendo de diferentes imperfecciones, pudiéramos llamarle así, o cuestiones ambientales, hasta que llega y cae en la tierra y ahí ya se cubre completamente dependiendo de dónde haya caído. Un lago, la tierra, una hoja de un árbol, etcétera. Entonces ahí se me venía esta imagen y me daban esta idea, que era la gota cuando recién nace de la nube, es como la verdad absoluta, prístina y pura. Pero cuando va descendiendo es una verdad condicionada, o sea, ya se va condicionando por su trayecto. El aire, el viento, lo que el aire lleva en sí mismo, etc. Pero ya cuando cae a tierra, se cubre totalmente con la superficie donde haya caído, se mezcla, y esa es la verdad relativa. Nosotros vivimos en el plano físico y este es como un campo relativo. Todo lo que nosotros pensemos o sintamos es relativo, no es absoluto. Entonces, por eso es muy importante entender lo que cuando ustedes vean otros videos o de otras personas que dicen que reciben inspiraciones, mensajes, revelaciones, pues piensen esto, que la verdad que ya está diciendo la persona ya pasó por varios filtros. Primer filtro es cuando la persona recién capta la idea. Ahí hay un filtro, ya. Desde que captas, ya no es la gota de agua pura, ya está condicionada a tu proceso de captación. O sea, ¿qué tan capaz es la persona en su mente para poder captar ciertas ideas? ¿Cómo está sintonizado esa persona? ¿Qué tipo de ideas va a recibir en su mente? Pues depende también de su cultura, su estado de ánimo, sus experiencias previas. Todo eso hace que su propia mente de la persona se sintonice en diferentes frecuencias. Entonces ahí ya desde que recibe, o sea, desde que captas algo, sea una visión, sea un mensaje, sea algo auditivo o algo kinestésico, de sensaciones, ya sufrió una pequeña transformación, la idea original. Luego después, en forma natural, se traduce al idioma o al lenguaje y la manera especial que tiene esa persona de pensar o de formular pensamientos, razonamientos, análisis, etc. Y sus emociones también. Entonces ahí hay un proceso ya tremendo
tremendo. Ya la idea original a esta idea que ya se formuló en la mente de nosotros con un idioma ya es otra cosa. Sigue siendo la misma esencia, pero ya está revestido. Por eso ya es una verdad relativa. Luego viene la interpretación. Todavía es otro filtro más fuerte porque depende mucho de las ideas que ya profese la persona. Por ejemplo, se da mucho que alguien recibe un mensaje y si esa persona forma parte de algún grupo religioso, lo más seguro es que lo vaya a matizar, a colorear de acuerdo a sus creencias previas. ¿Por qué? Porque si no sería un shock en su propia conciencia psicológica. Por mecanismo de defensa no lo va a poder asimilar, entonces lo va a tener que interpretar de acuerdo a sus creencias. Lo mismo si es un científico, pues lo va a interpretar de acuerdo a su manera de pensar. Si es un filósofo, si es un artista, quien sea, la persona que está recibiendo algo, primero pasó por la captación, luego pasó por la traducción, esa es automática, casi inconsciente o inconsciente. Y luego ya viene la interpretación que es semiconsciente o podemos llegar a ser semiconscientes, normalmente es también inconsciente. Ni cuenta se da la persona y ya está diciendo que le habló no sé quién o que vio a no sé quién o que le dijeron tal o cual mensaje. Y casi siempre, si uno se fija, si uno observa a la persona, te vas a dar cuenta que va de acuerdo a lo que esa persona cree o no cree de la vida. Y luego todavía tenemos otro filtro, que es la transmisión, la comunicación. Cuando la persona ya lo escribe o lo transmite verbalmente, porque ahí depende mucho de la manera en que uno escribe o habla y se expresa. Así es que, como ven, con estas aclaraciones, aunque la experiencia haya sido genuina y verdadera, ha pasado por varios filtros y por eso tenemos que ser muy cautos, muy precavidos en afirmar algo, porque en realidad lo que ya estamos afirmando probablemente no sea exactamente así como se recibió. Pero bueno, volviendo al tema, en el libro pasado que estábamos comentando, El Camino a la Montaña, donde vienen los mensajes que estuvimos revisando en el video anterior de Contacto Extraterrestre de Argón, capté yo algo que estaba fuera de mi panorama mental, la palabra ciclotrón. Nunca la había escuchado, nunca la había leído en ninguna parte. Y yo lo capté, esa palabra, como relacionada con la manera en que ellos podían viajar a través de lo que yo recibí como el hiperespacio, o que algunas personas también han captado como el hiperespacio. Por eso se pueden trasladar de largas distancias de un lugar a otro, digamos, muy rápidamente, o entre comillas, fácilmente para ellos, por su tecnología. Es ciclotrón. Después ya que salí de la meditación profunda, me puse a investigar a ver qué encontraba sobre esa palabra, a ver si existía o no esa palabra. Y me encontré lo siguiente. Quiero leerlo para que no me falle la memoria. Dice, me encontré que existen aparatos en la Tierra que responden al nombre de ciclotrón, el cual es un acelerador de partículas. Es más, no sé exactamente cómo funcionan estos. Sé que por ahí existen los aceleradores de partículas que lo investigan algunos científicos, pero no tengo una idea clara de qué pueda ser, ¿no? Dice, la mayoría de los actuales aceleradores de partículas de gran energía derivan del primer ciclotrón de protones construido por Ernest O. Lawrence y M. S. Livingston en Berkeley, California, Estados Unidos, en 1932. O sea que eso que yo capté debe de tener algo probablemente con estos aparatos que desde 1932 ya se conocen en la Tierra y que con ellos están experimentando esto que se llama los aceleradores de partículas de protones.
Y antes de entrar a lo que ya es el informe Radón, como les decía, quiero leer también un fragmento del libro de Camino a la Montaña, que por ahí lo escribí y lo puse en resaltado, porque me parece muy importante, por eso que estaba comentando antes. Dice, es por eso que es muy importante no aceptar absolutamente nada que venga a través de otra persona, de un escrito, de la tradición, de una creencia o de una organización, a menos de pasar esa información a través de su propia comprensión, pasarla a través del filtro de su propio corazón. Si ustedes sienten identificación con ese mensaje o con una parte del mismo, entonces pueden hacerlo. Y eso es una clave que a mí me ha servido mucho para poder tener la mente abierta y poder leer de todo, investigar de todo y tomarlo mejor. Porque muchas veces descartamos todo de una persona o de una organización o de un escrito o aceptamos todo. Y tenemos que aprender a discernir. O sea, es decir, puede haber algo de verdad en todo. En en una literatura quizás haya más que en otras, o en unos videos haya más que en otros, pero eso es donde entra ya la capacidad de discernimiento personal. Ahora sí, entrando en materia, el informe Radón. ¿Qué es el informe Radón? Radón es uno de los nombres de los supuestos extraterrestres que se comunicaron conmigo mentalmente. Eh, en aquellos años, esto ya fue en 2016, me parece. No quiero echar mentiras, pero me parece que fue sí, como en el 2016. Y antes de entrar al informe Radón, otra cosa interesante, así como lo del ciclotrón, resulta que yo había investigado sobre la palabra argón, no había encontrado absolutamente nada en ninguna fuente, ya estoy hablando de que ya había aparecido el internet, cuando yo capté esto, empecé a investigar en las fuentes de internet a ver si encontraba algo relacionado con algún planeta, con algún sistema, algo estelar, una constelación, algo que me dijera que hubiera alguna relación con esta palabra de argón, que para mí era totalmente nueva, por una parte, y que por otro me parecía muy conocida. La sentía como muy conocida, pero por eso la investigué a ver dónde la había escuchado antes, y no pude encontrar absolutamente nada. Pasaron muchos años hasta que luego, una vez se me volvió a ocurrir, estaba en la computadora y se me volvió a ocurrir preguntar en Google en aquella ocasión a ver qué había sobre argón. Y aparece un blog escrito por una persona de Ecuador, por un joven de Ecuador. Y ahí hablaba este joven en ese blog de un planeta muy avanzado espiritualmente que se llamaba Argón. Me llamó muchísimo la atención. Era la primera vez que encontraba que otra persona estuviera mencionando ese nombre y también relacionado con un planeta muy avanzado, tal y como yo lo había recibido. Entonces, leo todo el mensaje, me comunico con este joven por medio de correo electrónico y bueno, se tuvo la amabilidad de estarse comunicando conmigo y empezamos a intercambiar información de lo que yo sabía de argón y de lo que él sabía de argón. Resulta que él no había recibido la información, sino un familiar de él, una señora mayor que había recibido también sobre esto, y la señora como que era también sensitiva o contacto y había recibido muchas cosas, pero dentro de esos, de lo que ella recibía, había captado algo de este planeta de argón muy avanzado, según lo que recibió la señora. Y después checando fechas, resulta que yo lo recibí esa idea en el 93 y ella recibió la información como en el 98 o 99, 5 o 6 años. Eso lo narro en este libro de El Informe Radón como una introducción al tema, como una especie de comprobación de que al menos, y luego hago un análisis de, bueno, ¿cómo puede ser esto, no? Dos personas que no se conocen en dos países diferentes, uno en la República Mexicana, otro en Ecuador, reciben una idea muy semejante.
Ya ha pasado en el planeta Tierra, o sea, ha habido varios investigadores, científicos o buscadores de la verdad que sin ponerse de acuerdo en diferentes países, a veces en el mismo año, han llegado a descubrimientos científicos o tecnológicos semejantes. O bien un caso, por ejemplo, cuando fui maestro de psicología, en la clase de psicología social, nos encontramos un fenómeno muy interesante. Uno de los primeros libros de psicología social, o sea, con el título de psicología social, resulta que fueron escritos al mismo tiempo por dos investigadores que no se conocían, uno de Estados Unidos y otro de Inglaterra. Los dos estuvieron investigando sobre la psicología social cuando apenas comenzaba la psicología social y eran los primeros, si no el primer tratado de psicología social con ese tema, con ese título de psicología social, pero uno en Europa y el otro en América. Parece ser, necesito volver a revisar mis apuntes, pero parece ser que en el mismo año fueron a sus respectivas editoriales y publicaron su libro. Así es que cuando se hace una investigación sobre el origen, los primeros libros de psicología social, te encuentras con ese fenómeno sumamente interesante, que yo lo manejaba con mis alumnos como para que ampliaran su mente, ¿no? Que no fueran tan cuadrados. De decir, miren, fíjense cómo pasa esto, ¿no? Que estos se estudien para psicología, no en psicología, ¿no? ¿Cómo es posible que dos personas de diferentes países, sin ponerse de acuerdo, estén pensando, elaborando una serie de tratados, de estudios, y luego le pongan el mismo nombre al libro y lo publiquen en el mismo año? Bueno, imagínense que eso pasó con esa señora de Ecuador y un servidor. Aquí podemos encontrar varias cosas. Uno, la mente humana es capaz, las mentes humanas somos capaces de captar información semejante, porque a lo mejor es una misma fuente para diferentes personas. Ese es un aspecto que pudiéramos mencionar. Otro, si lo vemos al otro lado, hay alguien que quiere comunicar una idea a los seres humanos y manda a la idea y los que están receptivos a esa idea la capten. Esa es otra manera de verlo. O bien, alguien con un propósito especial de alguna manera se conecta con diferentes personas y les manda una idea semejante. Lo podemos ver de diferentes maneras. Es lo que les digo. Ahí es más difícil ya precisar cómo es que se dio el fenómeno, pero el fenómeno es real. Se puede recibir información que uno no ha estudiado, que uno no ha visto, que uno no ha leído ni investigado. Y es una información nueva y se puede llegar a comprobar de alguna manera porque hay otras personas que también están viviendo una experiencia semejante. Entonces, ¿quién es Radom? Supuestamente Radom es uno de los visitantes extraterrestres que están aquí en el planeta Tierra, en su nave, así es como yo lo recibí, ¿verdad? Y que ya tiene mucho tiempo coexistiendo con nosotros y por lo tanto él ha redactado un informe a su mundo de origen, al Consejo de Argón. Acuérdense que Argón es un sistema de planetas. Ellos ya están en el sexto nivel evolutivo a nivel de humanidades. Es decir, el sexto nivel es cuando ya es la interplanetización. Es decir, cuando ya una humanidad tiene la tecnología, la ciencia y el desarrollo espiritual para poder salir a otros planetas y llevar su humanidad que se originó en un planeta a otros. Imagínense el símil, los europeos. Los europeos pues estaban confinados a Europa y de repente en varios países al mismo tiempo comienzan a fabricar grandes barcos y se ponen de acuerdo, no se ponen de acuerdo, perdón, deciden ir a conquistar o ir a conocer otros lugares de acuerdo los conocimientos que tenían en esa época. Y así es como se descubre América, viajan a China o al Asia, a India, etc. A través de los viajes marítimos. Y entonces el mundo se amplió. O sea, la cosmovisión del mundo de ellos se amplió. Y la de los demás también. Por ejemplo, los americanos que no sabían que existían otras personas, pues al recibir a estos visitantes amplían su cosmovisión de su mundo en el que vivían. Imagínense que es algo parecido. Imagínense que vayan a venir extraterrestres con nosotros y entonces nosotros vamos a abrir nuestra mente para decir, hay otros planetas, así como el nuestro, que también están habitados.
y podemos intercambiar información y tantas cosas, ¿no? Esa es una posibilidad. Eso es lo que se supone que puede pasar. Entonces, ellos están ya en sexto y séptimo grado, que ya el séptimo grado se le llama universalización. Es cuando ya la conciencia del ser tiene una conciencia universal o cósmica. Nosotros estamos en cuarto grado, según estos estudios, y tratando de pasar al quinto grado. El cuarto grado es la civilización. O sea, estamos en una etapa de civilización que ha durado miles y miles de años. Desde las primeras civilizaciones, algunas ya desaparecidas y que solamente se manejan en leyendas o en revelaciones esotéricas o metafísicas. Se habla de continentes desaparecidos, etc. Todo eso es la etapa de civilización. La etapa de planetización es cuando ya todas las naciones del orbe se integren y haya una mayor comunicación, como la Organización de las Naciones Unidas, pero a un nivel un poco más efectivo y más eficiente de como todavía está. Y que desaparezcan las guerras, desaparezca el odio o el racial o el resentimiento de unos pueblos para con otros, y haya un respeto hacia los demás pueblos y todos nos veamos como hermanos, miembros de una familia humana viviendo en una misma casa, que es nuestra madre tierra. Y además nos interesemos realmente porque nuestra casa esté limpia, porque funcione correctamente. Eso también abre otro panorama, porque hay mucha gente en el campo espiritual que cree que el objetivo, y esto viene desde la antigüedad, el objetivo es simplemente que tú te desarrolles espiritualmente y ¡boom!, te conectes ya a otro nivel de conciencia y ya tú cumpliste tu labor. Esa es una parte. Eso se le llama el arhat. Dentro de las enseñanzas budistas es el arhat. El arhat es la persona que se dedica toda su vida para alcanzar la liberación de la rueda de nacimientos y muertes y alcanzar un estado de conciencia superior. Ese es el arhat. Está muy bien y es una etapa previa, pero hay otra etapa posterior, se llama bodhisattva. El bodhisattva es el arhat que ya habiendo alcanzado la liberación dice, muy bien, yo ya me liberé, ya a mí no me afectan los pares de opuestos, ya no me afecta la ilusión del mundo, ya me liberé, pero me voy a quedar aquí. Me voy a quedar aquí para ayudar a los que todavía no despiertan. Ese es el bodhisattva. Es un nivel más alto. Entonces hay muchas personas que están ahorita en la etapa de arhat, o sea, dicen, sí, yo ya quiero liberarme, ya quiero desafanarme de todo este mundo porque es ilusorio, porque bla, bla, bla. Todo está muy bien, es una etapa, pero hay otra etapa, los que dicen, nos vamos a quedar por el bien de todos los seres, como dicen en el budismo, por el bien de todos los seres. Y te quedas y vuelves a reencarnar. Y como ya cumpliste esa primera etapa del despertamiento, ya vienes más despierto. Y estando más despierto, ya tienes una misión y descubres tu misión. Y tu misión es compartir y ayudar a otros a despertar su conciencia espiritual. Ese es el bodhisattva. Bueno, todas esas etapas ya están estudiadas desde la antigüedad. Pero lo nuevo es saber que existen hermanos nuestros en otros planetas más avanzados que nosotros. También hay otros más atrasados, pero ellos no pueden venir a visitarnos. En todo caso, nosotros los vamos a ir a visitar después, cuando ya podamos, como humanidad. Ahorita todavía no, porque necesitamos alcanzar el quinto grado planetario. La planetización es el requisito de las humanidades. Y por eso vienen tantos visitantes extraterrestres, para ayudarnos. Uno, para desbloquear la mente de que no estamos solos. Hay otros mundos. Y hay mundos mucho más avanzados que ni nos imaginamos el avance que tienen. De hecho, los que se comunicaron conmigo me dijeron que ellos, a su vez, cuando estaban en la etapa que estamos nosotros, hace miles de años, no me dijeron cuántos años, no lo capté tampoco, pasaron por los mismos problemas que nosotros estamos pasando. Ellos cuando vienen ven su historia reflejada en lo que estamos viviendo nosotros y me han dicho, no es exactamente igual, no pasamos por los mismos problemas, pero hay algunos muy parecidos. Dicen, ellos batallaron para llegar a la planetización
porque había intereses creados en su propia humanidad, que no querían soltar como las riendas. Es una ilusión. Las gentes que creen que tienen el poder ahorita, el poder económico, el poder político o militar, es una ilusión, porque tarde que temprano van a tener que morir, van a tener que desencarnar. Y la ley divina los va a poner donde les corresponde. Esto no puedes, yo voy a volver a reencarnar de dictador. No, eso tú no lo escoges. Eso no es así. La ley divina regula todo. Si te toca, te van a poner en ese puesto y ahí vas a ver si cumples o no cumples bien con la misión que te están dando, porque te dan una mayor poder, pues una mayor responsabilidad también de cómo manejas, por ejemplo, lo económico, cómo manejas lo político, cómo manejas las ideas, en fin. Pero bueno, ellos también batallaron lo mismo que estamos batallando nosotros para llegar a este nivel. Todo eso viene aquí en el libro de El Informe Radom. Ya les dije que lo voy a convertir en audiolibro para que sea gratuito y para que todos lo puedan escuchar. Pero si alguien se quiere adelantar, porque sea como yo, que le gusta saber y adelantarse, pues ya lo pueden buscar en amazon.com.mx para que ya vean de qué se trata. Es un pequeño libro, pero trae información muy valiosa. Es muy importante. Yo esta información no la escribí de mi mente racional. Esto lo estuve yo recibiendo. Esa es la diferencia. Tampoco es la verdad absoluta, como se los comenté ahorita, porque pasa por varios filtros. Pero hay algo. Por eso tenemos que escudriñar las escrituras. Como dice el Nuevo Testamento, escudriña las escrituras y toma lo mejor o toma lo bueno. Entonces, no digo que esta sea una verdad revelada, no, de ninguna manera, pero tampoco es ideas mías, no es una novela, no es un cuento que yo me puse a investigar o a pensarlo, para nada. Todo me lo dictaron y aquí está. Ahora, ¿qué más del informe Radom? Entonces me explicaban aquí que este informe no es escrito. Me dice, este personaje no maneja ningún idioma de los de nosotros. La comunicación es a través del mundo de las ideas. Y luego se traduce, me volvió a explicar lo que yo ya había investigado por mi cuenta, ya había captado antes, cuando decía, bueno, cómo es posible que seres superiores o tu propia alma, pues no creo que hablen español o inglés, o sea, estamos hablando de otras dimensiones. ¿Cómo es que se comunica a la mente de nosotros? Y entonces me vino este ejemplo de la captación, traducción, interpretación y comunicación. Y es también me lo vuelve a recordar aquí, ¿verdad? Tomando la información que ya existe dentro de la mente de nosotros. Esto es muy importante. O sea, ellos están dirigiendo el proceso cuando se van a comunicar con alguien y toman información que ya existe en nosotros o en la mente colectiva y de ahí arman un mensaje para que llegue a las personas. Por lo tanto, no se puede tomar como una revelación. Es decir, ahora este es el dogma de fe. Por favor, eso ya fue en la Edad Media y ahorita ya no. Ahorita tenemos que pensar todo, razonar todo, analizar todo y tratar de comprobarlo, de ser posible. Cuando no se puede comprobar, bueno, lo dejamos ahí como una hipótesis, como el método científico, es una hipótesis, no la vamos a descartar, es una hipótesis. Es decir, falta la comprobación para que se convierta en una teoría y quizá posteriormente en una ley o en un principio. Pero bueno, ese es el proceso. Entonces, me explicaban que este informe no es escrito, me dicen, no te lo podemos explicar porque no tienes la capacidad de entender cómo se comunican ellos para hacer ese informe. Porque cuando me dijeron informe, pues yo me imaginé como un escrito, o a lo mejor un video o algo. No, me dice, es otra cosa que todavía ustedes no han desarrollado. No sabemos cómo vaya a ser más adelante la comunicación aquí en nuestro planeta. Imagínense todo lo que estamos viendo ya con la inteligencia artificial, todo lo que hacen ya actualmente, que lo que tenemos en nuestro celular como inteligencia artificial y que te puedes comunicar con esa inteligencia artificial. Y en segundos te da respuestas, en primera persona,
casi como si fuera una persona que está hablando contigo. Y eso ya lo tenemos. Imagínense lo que todavía no sale a la luz, lo que los investigadores del campo de la inteligencia artificial ya están ellos allá en sus laboratorios manejando para ver cómo nos lo van pasando poco a poco al público. Y eso somos nosotros que estamos todavía muy, muy atrasados. Hay otra correspondencia muy interesante que se me venía y ahorita se me viene a la mente otra vez. Fíjense qué curioso. Como correspondencias. Se dice que nosotros estamos en un cuarto nivel evolutivo, que es la civilización. ¿Cuál es el tercero? Es los pueblos primitivos. Cuando estábamos en la etapa de pueblos primitivos. ¿Qué son pueblos primitivos? Todavía existen algunas tribus aisladas totalmente de toda la civilización, que están en algunos lugares de Brasil o en algunos lugares de África o de Australia. O en otros lugares del mundo, ¿no? Y son tribus que se quedaron marginadas totalmente de todos los demás avances que la mayoría tenemos. Bueno, ellos están en la etapa de pueblos primitivos, por algo todavía existen aquí, hay que respetarlos. Bueno, anteriormente a la civilización, todos los seres humanos que vivíamos en este planeta Tierra estábamos en una etapa de pueblos primitivos. Ese era el tercer grado evolutivo de la humanidad. El segundo grado es la etapa que se conoce como cavernícola. Es la etapa que podemos descubrir a través de la arqueología en las famosas cavernas donde se ven las pinturas rupestres y otras cosas increíblemente maravillosas de esa etapa que la humanidad vivió. Ese es el segundo grado evolutivo, vamos a llamarle la etapa cavernícola, por ponerle un nombre. Cuando apenas los seres humanos descubren el fuego, el arte, porque ahí lo podemos ver ya, o sea, representaciones pictóricas que expresan sus ideas o expresan su entorno, probablemente empezaba a haber una especie de reunión de tribus o de familias para colaborar unos con otros. Y probablemente ahí empiezan los primeros vestigios de lo que posteriormente va a ser ya el inicio de una cultura humana. Ese es el segundo grado evolutivo. El primer grado evolutivo es el que se conoce como los humanoides. Los humanoides son esos seres que también los ha descubierto la arqueología a través de esqueletos que se han podido detectar con el carbono 14 y otras formas de medir el tiempo, aunque no es muy exacto, pero bueno, nos da una aproximación, y son de miles y miles de años atrás. Y se puede ver casi como un proceso como de evolución desde eso que se considera el origen de los seres humanos, digamos ya como pensantes, que ya diferente a cualquier grupo o forma animal, ya es diferente. Y no sé si lo comenté en el video anterior, ahorita se me está viniendo, lo voy a volver a comentar, si ya lo repetí, discúlpenme, si no, pues a lo mejor es nuevo. Cuando estaba recibiendo esto, tuve un sueño, cuando esto del informe Radón, entonces yo creo que no lo he platicado. Tuve un sueño, y en el sueño yo veía una especie de manada o tribu de seres como simiescos, vamos a decir así. No eran propiamente simios, pero eran parecidos. Y de pronto veo unos cilindros negros alrededor de ellos, como si los hubieran aparecido, o no sé, o quién los puso, y estaban como alrededor de donde estaba ese grupo de seres. Y eran cilindros negros como de 1 metro de altura y de 12 centímetros de ancho, pero totalmente negros. Muy interesante. Ese fue un sueño. Entonces yo veo eso y capto que esos cilindros emiten algo, como una tecnología muy avanzada, que modifica el ADN de estos personajes. Y eso fue lo que recordé cuando desperté de ese sueño. Me llamó muchísimo la atención. Dije, qué extraño, nunca lo había pensado así. Cuando te hablan de los ingenieros genéticos o de personas a lo mejor ya sea extraterrestres o seres espirituales que quizá intervinieron en la formación del ser humano pensante aquí en la Tierra, la famosa creación del hombre,
nunca me imaginé que pudiera ser así. Yo me imaginaba era como más, como ahorita lo vemos nosotros, de que pues con una inyección te ponen algo y te va a modificar los genes o el ADN o qué sé yo. Nunca me imaginé que hubiera una tecnología totalmente distinta a todo lo que conocemos y que por medio de como energía pudiera modificarse el ADN de los seres. Y para mí fue un gran descubrimiento, una posibilidad. Y luego me dicen, cuando recibo los mensajes, dice, así como el sueño que acabas de tener, y me explican, ¿verdad? Que eso sucede, algo así sucedió en el origen cuando se crearon a los primeros prototipos humanoides, cuando aparecen ya los primeros humanoides. Es otra revelación, vamos a decir así, interesante, interesante para analizarse, para verse, para confrontarse con otras personas que también han recibido sobre este tema. Entonces, el primer nivel es el humanoide, el segundo el cavernícola, el tercero los pueblos primitivos y el cuarto es la civilización, que es donde estamos. Queremos pasar, se trata de pasar al quinto nivel, que es la planetización. Y es cuando la humanidad, el nivel evolutivo de los seres humanos va a ser semejante al nivel que tienen nuestros guías espirituales en el plano espiritual. El nivel que tienen los guías espirituales, los ángeles conscientes, nuestros yo superiores en el plano espiritual ya va a estar manifestado en la tierra. Imagínense puros profetas, santos, sabios, genios, toda la humanidad, todos despiertos a un nivel tanto intelectual, emocional, en todos los aspectos. Qué maravilla va a ser esto, ¿no? Esa va a ser la famosa edad de oro que se piensa. Pero muchos creen que lo van a ver en su misma vida. Lo más seguro es que no sea así, que esto se vaya a tardar, pero tiene que llegar a su debido tiempo. A su debido tiempo va a llegar esto, ¿no? Bueno, y una correspondencia es que por ahí otras personas con otros esquemas hablan algo parecido. Por ejemplo, en los antiguos habitantes de Mesoamérica, todos hablaban de la venida del quinto sol. Ellos decían que ya había habido 4 soles, 4 creaciones, 4 etapas de la humanidad. Lo interpretaban de diferentes maneras, ¿no? Según sus tradiciones. Y estaban esperando el quinto sol. ¿Tendrá algo que ver con el quinto grado planetario que yo he recibido y otras personas? ¿O con eso que otros filósofos y pensadores han captado de la planetización? Y luego, por otro lado, otras personas que hablan de dimensiones dicen que vivimos en una tercera dimensión, con la cuarta dimensión que es el tiempo. Y que hay una quinta dimensión, como de tipo más como etérea o espiritual. Y hablan de que la quinta dimensión se va a hacer manifiesta ya aquí en la Tierra. ¿No será lo mismo? ¿No estaremos captando con diferentes palabras y conceptos la misma idea subyacente que es esta transformación de la humanidad? ¿No será esto también como algo parecido a los evangelios cristianos de esas profecías de cuando ya va a venir algo nuevo, algo diferente, algo mejor para la humanidad? Y muchos otros pueblos también. Lo dejo ahí abierto para que ustedes comiencen a conectar. Pero es interesante. Quinto sol, quinta dimensión, quinto grado planetario. Debe de haber o puede haber algo de relación. Después hablaré en otro video sobre la ciencia de las correspondencias, que también recibí y algunas ideas para compartir, porque es muy interesante. Cuando empiezas a conectar de diferentes fuentes, te abre el panorama de una manera extraordinaria. Entonces, el informe Radom no es un informe escrito de ninguna manera. A mí se me dio una traducción ya en palabras, por lo tanto, debe estar, y creo yo, muy limitado al informe originales. Son nada más como fragmentos de información que pudieran servirnos a nosotros, los que vayamos a leer esto o a escuchar esto, para cambiar un poco nuestra mentalidad acerca de lo que es la vida humana, cuál es el propósito de la vida humana,
y que le encontremos sentido a nuestra vida, que aprendamos a ser felices, pero también no solamente de manera egoísta, individual, sino colectiva. O sea, que aprendamos a ser felices cuando también los demás son felices, cuando podamos ayudarnos unos a otros, cada quien en la medida de sus posibilidades. En el libro del informe Radón, voy a tomar unos pasajes que me llamaron la atención para compartirlos. Dice, tenemos entonces 4 tipos de manifestación de quienes dicen tener una experiencia especial, ya sea de tipo extraterrestre, paranormal o espiritual. 1. Los que han tenido una experiencia real y son sinceros y honestos en sus relatos. 2. Los que han tenido alguna experiencia y por motivos ocultos o manifiestos adulteran el relato o lo describen confusamente. 3. Los equivocados sinceros, que creyeron tener una vivencia, pero no fue así. Es como una ilusión que narran como si realmente fuera verdad. Y 4. Los desinformadores o engañadores que quieren confundir al público en general para manipular la información existente a su antojo, por diferentes motivos egoístas y malsanos. Entonces, por eso es muy importante lo que comentaba hace un momento. Hay que tener discernimiento, hay que tener mucho cuidado con toda la información, porque ahorita hay un boom a través de Internet. Internet propició esto, ¿no? Como cualquier persona puede crear un canal o hablar en diferentes plataformas, escribir o hacer videos, como lo estoy haciendo yo, ¿verdad? Que no lo había hecho antes porque no sabía cómo, que se podía hacer esto, ¿verdad? Y todo era a través de la escritura o pláticas a grupos. Y bueno, ahora se abrió esta posibilidad. Bueno, así también existen muchas personas que lo están haciendo. Pero hay 4 tipos. Los que tienen la experiencia real y la narran lo más adecuadamente posible. 2. Los que tienen una experiencia, pero al narrarla le agregan cosas de ellos, de sus propias creencias o de su manera de describir la experiencia. 3. Los que creen que vivieron una experiencia, pero en realidad no fue así. A lo mejor están confundiendo un sueño con la realidad o una experiencia psíquica con una experiencia física, porque no tienen antecedentes de que existan estas otras posibilidades, no por maldad de ninguna manera. Y 4, los que sí hacen uso de la información para crear, por alguna razón, cierta confusión en sus oyentes o en las personas que lo siguen, con algunos motivos, cualquier otro motivo, pero que no es un motivo adecuado o genuino y que por lo tanto eso que dicen no es exactamente así. Fíjense qué interesante. Cuando sale, yo lo veo ahorita, ¿verdad? En internet, las personas que manejan todo esto de los ovnis y de las investigaciones extraterrestres. Podemos ver 3 tipos de gente que te comparte esa información. Aparece alguien que grabó un video, ahora casi siempre son videos, de algunas luces o algunos objetos que parece ser un objeto, etc. Fíjate de la manera en que empiezan a narrártelo. Unos de ellos así como muy alarmados. Estamos ante una oleada masiva, probablemente ahora sí vengan. Dices tú, ¿por qué? Incluso las palabras que usan. Una espantosa visión que fue captada por... ¿Cómo que espantosa visión? ¿Qué te pasa? ¿Por qué narras con tanto miedo? ¿Por qué tienes tanto miedo de estos fenómenos? ¿Por qué no puedes narrarlos de una manera más imparcial? ¿Por qué le pones tanto énfasis emocional negativo a un fenómeno que está sucediendo? Miren cómo cae un rayo, que no sabemos exactamente qué es. Pero, sí, miren, y todo lo hacen así como si fuera algo catastrófico o maligno. Observen eso, observen. Otros, en cambio, te dicen, no, sí, estamos viendo estas luces porque ya viene la confederación de no sé qué tipos de otros lugares y vienen a redimirnos y vienen a salvarnos y nos van a llevar en sus... Espérate,
tranquilos, ¿verdad? Tranquilos, no sabemos si va a pasar así o no, ¿verdad? Estamos viendo nada más estas manifestaciones, todavía no sabemos de qué se trata. Despacio, vamos a ir a... No, pero es que yo recibí, dicen alguna gente, ya vi la luz esa y ya me dijeron que es la nave de no sé quién y ya te describen y luego ahora con la inteligencia artificial hasta te hacen los dibujos muy bien hechos, ¿verdad? De supuestos extraterrestres. Una gente que no sepa que eso se está haciendo con inteligencia artificial puede creer que así son esos supuestos visitantes extraterrestres a lo mejor no son así, ¿verdad? A lo mejor ni siquiera tienen interés en nosotros de esa manera. Todavía no sabemos. Y el otro punto que me parece más centrado es el que dice, están apareciendo estas luces, cada vez son más constantes en diferentes partes del mundo y aquí se las presentamos y ustedes saquen sus propias conclusiones. Excelente, excelente. Ese es más de tipo informativo, neutro, sin ponerle de que es algo súper positivo, porque no sabemos, ni tampoco que es algo súper negativo, porque tampoco nos consta. Entonces ahí está. Tenemos esto, oleadas, como ha habido en otras épocas, oleadas de ovnis, porque a veces no se sabe exactamente si son aves o no, o qué tipo de manifestaciones sean, y se está apenas abriendo, ¿no? Para que poco a poco nos aproximemos al fenómeno. Entonces, para que vean cómo también en esto influye mucho la persona que está narrando el suceso y cómo él cree eso, ¿verdad? Y es donde está el filtro. O sea, si tú crees o tienes la idea, como las películas de casi de terror, ¿no? De que si van a venir extraterrestres son malos y vienen a dominarnos y vienen a dañarnos. En primer lugar, se supone que estos seres, según muchos descubrimientos arqueológicos, pueden haber estado aquí o han estado viniendo aquí desde tiempos inmemoriales. ¿Ustedes creen que si hubieran esperado hasta que los seres humanos nos pudiéramos armar militarmente, como estamos armados ahorita, que hubiéramos ya descubierto la energía nuclear, las bombas atómicas y todo eso, ahora sí vamos a enfrentarlos? O sea, por favor, no tiene sentido. Lo hubieran hecho antes, cuando todavía estábamos en pueblos primitivos, ni siquiera antes de la civilización. Nos hubieran dominado con una facilidad increíble. Si eso quisieran, ya lo hubieran hecho. Si no lo han hecho es por algo. Uno, porque no vienen con esa intención o no se les permite. Recuerden, es muy importante estas tres grandes verdades que ya lo he repetido en otros videos. Uno, Dios existe, el absoluto existe. Y el absoluto es la bondad universal, el amor universal, la sabiduría universal, la justicia universal. Y no va a permitir que su creación se vea perturbada nada más porque sí. Si algo llegara a suceder es porque está permitido. ¿Por quién? Por las leyes. Segundo principio, existen leyes cósmicas, universales, precisas, súper perfectas, que en el planeta Tierra las hemos estudiado poco a poco a través de la ciencia y la filosofía, que les llamamos las leyes de la naturaleza. Esas no permiten que algo que no deba de pasar pase. Regulan todo. Son unos algoritmos increíbles, increíbles. Ya lo hemos podido, muchos de los que están aquí escuchándome quizás lo hayan podido entender o comprender. Esas famosas sincronicidades, eso cómo se van dando las cosas. A lo mejor el que estés viendo este video es parte de esos procesos increíbles. Todo está regulado. No tengas miedo. Estamos protegidos. Y tercero, existen guías espirituales que su única finalidad es cuidarnos y protegernos de nosotros mismos. Entonces, recuerda esos tres principios. Cuando veas esas informaciones de que, se viene una oleada de ovnis y a lo mejor viene con mala intención. A ver, existe Dios, existen las leyes del universo y existen los guías espirituales. Si llega a pasar algo, es como cuando viene un ciclón. Bueno, es porque nos toca vivir lo del ciclón. Viene un huracán, bueno, nos toca vivir lo del huracán. Hay que protegernos, hay que ayudarnos unos a otros, etc. Eso es porque se permite. Pero no caigamos antes de tiempo en miedos infundados, sino al contrario,
Mantengamos una mente más positiva. Acuérdense también lo que se ha dicho a través de muchos ya investigadores de diferentes campos. Nuestra mente es creadora o co-creadora. Es decir, nosotros de alguna manera, de acuerdo a nuestros pensamientos, podemos influir en mayor o menor grado en nuestra realidad. ¿Qué queremos para nosotros? ¿Qué queremos para nuestros hijos? ¿Qué queremos para las próximas generaciones? Empieza a pensar eso. No te llenes de miedos. No tengas miedo de los extraterrestres. Piensa que son buenos. Que si están más avanzados que nosotros, por algo son más avanzados. Y que no se les va a permitir que nos afecten. ¿Por qué? ¿Por qué tendrían que venir a afectarnos? No es así. Al menos eso es lo que yo pienso. Bueno, con esto me despido, como siempre, deseándoles que encuentren su paz interna y sean felices. Hasta la próxima serie de videos. Gracias por su atención, por esta serie relacionada con los extraterrestres. Voy a preparar otros temas posteriores. Que la pasen muy bien.